Esta es la tercera entrega de la biblioteca del Instituto Bogotano de Corte, en la cual en esta primera temporada estamos revisando libros sobre stencil. En esta tercera entrega vamos a revisar estos dos libros. Blake Lerrat, Atravesando las paredes. Es un libro de Thames and Hudson del 2008 que hicieron Civil Pro y King Arts y editado por Civil Pro. Y este otro, que es Hugo Cackman, Stencil King o el rey del stencil, el padrino holandés del stencil graffiti, editado por la casa Lebowski en el 2009. Empecemos con Blake Lerrat. Estos dos autores son muy importantes porque de cierta manera son personas claves en la historia del graffiti, autores fundacionales de este movimiento relacionado al arte urbano, pues visto desde el arte urbano y el graffiti. Blake Lerrat es francés, empieza en los 70s y cobra mucha relevancia en las dos últimas décadas, sobre todo porque el gran icono del graffiti stencil y del arte urbano hoy en día, Banksy, que es de origen inglés, declaró abiertamente que Blake fue su principal influencia. Blake tiene una temática muy relacionada con el pop, pero su icono fueron las ratas. Él empezó a hacer stencils de ratas a tamaño real en las calles de París en los 70s y desde ahí construyó toda una lógica de habitar la ciudad como la habitan estos animales. Más allá de eso, pues Banksy retoma ese icono que es la rata y como algunos sabrán, pues sus piezas más famosas en stencil son ratas en diferentes situaciones. Blake no las lleva a esa humanización que hace Banksy, sino que es la rata sencillamente habitando esquinas, habitando paredes de París de manera muy rápida, blanco y negro. En un segundo momento lo que hace Blake es ya irse más al trabajo con la fotografía. Entonces en el libro podemos ver no solo el trabajo, cuenta la historia desde sus comienzos, pero no, vemos también imágenes de su trabajo en estudio, sus primeras imágenes a partir de fotografías muy básicas, stencil muy básico, acompañado de su seudónimo Blake. Blake Lerrat, pues traduce Blake, la rata. Después él ya entra a un mundo más, se podría decir, de imágenes desde el pop, donde escenifica diferentes temáticas. Acá, por ejemplo, el baile. Algo que es característico de Blake es el uso únicamente del blanco y el negro. Hay algunas piezas donde incorpora un tercer color, pero en el 90% de su trabajo es blanco y negro. Temáticas militares. Son piezas de una elaboración muy rápida y también hasta es una persona que sigue activa en el movimiento de arte urbano eh, y que hasta avanzada edad se dedicó a hacer trabajo ilegal. ¿Sí? No era una persona que a pesar de su reconocimiento saltara a un espectro de lo legal dentro de su trabajo, sino que siempre se ha mantenido en el trabajo ilegal, pues combinando el trabajo ilegal con el ilegal. Entonces en el libro podemos ver parte de su trabajo está entrados pues la época de los 2000. Obviamente en sus últimas piezas ya hay un trabajo mucho más detallado, una refinación de la técnica. Hay muchos trabajos que son autorretratos de él. También en una época hizo una serie larga con ovejas. Fue un recurso ahí, tema importante que usó. Y bueno, ese fue el libro de Blake Lerrat, Atravesando las paredes. Y el segundo autor, que también digamos que es muy conocido en el medio, pero no tanto como Blake, es Hugo Cackman, es holandés, muy relacionado al movimiento del punk en Europa, sobre todo en el movimiento del punk en Holanda. Es una persona que también comienza en los 70s. Este libro tiene la introducción de Tristan Manco, que es un autor que hemos tratado en varios momentos acá en el Instituto Bogotano de Corte y del cual vamos a revisar otras publicaciones. Ya tuvimos una en la primera emisión de este espacio y tendremos otra en las siguientes. Él empieza también en los 70s y tiene una característica muy importante y es el uso del color. ¿Sí? Si vemos que Blake es una persona que usa básicamente el blanco y negro, es un trabajo monocromático, Hugo Cackman empieza a trabajar y explorar desde el uso del color y de diferentes y de la combinación de imágenes. El trabajo de Blake es un trabajo de una única imagen muy contundente,
lo que empieza a hacer Hugo Cackman es a combinar todo este imaginario del punk, de los seudónimos, de los íconos. Entonces, por ejemplo, acá tenemos a Johnny Rotten de los Sex Pistols, a Bob Marley. La rata, por ejemplo, acá de Bleck aparece también. No sé si tengo una conexión, pero pues es muy a lo Bleck, una cuchilla de afeitar. Doctor Rat, que era uno de los, como el grafitero punk más importante en Europa en los 70s. Entonces acá tenemos una revisión también histórica de estas agrupaciones de stencileros, y desde ahí él empieza a crear una estética. Entonces, en un primer momento muy, muy aleatorio, muy desde la exploración, también documentan viajes. Él comenzó, pues en la introducción él cuenta que fue en un viaje a Marruecos donde tuvo esta decisión de irse hacia el arte urbano. Entonces, por ejemplo, acá también unas exploraciones ya más con un estudio previo, donde hay una composición, donde hay una elección de los colores. Cosas mucho más complejas, pero con una estética muy definida. El libro va tratando su trabajo a través de las décadas. Entonces fue los 70s, acá entramos a los 80s. Empieza algo que también tiene característico Hugo Cackman, es el trabajo con módulos, a partir de módulos, que desde el stencil es una técnica que permite trabajar con módulos de una manera muy efectiva. Al tratarse de una técnica de repetición, se trabaja a partir de un módulo y se empieza a repetir para construir lo que se conocen como supermódulos, que es un ejemplo que vemos acá en esta página. Hay un momento que debe ser ya finalizando los 80s, comenzando los 90s, donde Hugo Cackman empieza a trabajar este tipo de cosas. Dentro de la historia del urbanismo y la gráfica holandesa, son muy importantes las baldosas holandesas, la cerámica y la baldosa holandesa, que tiene una característica importante, y es el uso del stencil a nivel decorativo, pero también la paleta cromática de los azules, de este tipo de azul. Es algo que él encuentra en ese momento y empieza a trabajar desde ahí. Primero de una manera muy sencilla, como explorando los azules, explorando la repetición, pero no es hasta los 90s cuando él ya desarrolla la técnica propiamente a partir de estas baldosas icónicas en Holanda. Entonces, por ejemplo, acá ya vemos un salto desde sus inicios punks hasta hacer proyectos con British Airways, por ejemplo. Entonces acá sí es súper claro la relación con las baldosas. ¿Sí? Empezó a fraccionar sus trabajos en relación al cuadrado y desde ahí construir las imágenes. Es una época también de muchas comisiones donde pintan aeropuertos, en estaciones de tren, con temáticas muy ligadas, pues ya muy distantes de lo que comenzó, sino más ligadas a la cultura europea y en específico holandesa. Acá vemos otro ejemplo de su trabajo en colaboración con British Airways. Empieza a incursionar con otras modificaciones del color, pero es claro que es una época donde salta más a las comisiones y como al trabajo más relacionado con lo institucional. Los 2000 llegan, continúa con su trabajo, pero también ya lo empieza a explorar a un nivel más de muralismo. Si bien en el capítulo anterior vimos el stencil como esa herramienta de bombardeo en la ciudad a través de un recorrido, con estos autores empezamos a ver el trabajo. Bleck lo continúa haciendo, pero con Hugo Cackman ya empiezan estos trabajos a gran escala, ¿sí? Que requieren ya otra planificación, otros presupuestos y el trabajo en conjunto, el trabajo en grupo con asistentes y demás. A grandes rasgos, ese es el libro Stencil King o Rey del Stencil de Hugo Cackman del 2009. Y el otro libro que referenciamos hoy fue este, Bleck le Rat, Atravesando las Paredes, del 2008. En próximas oportunidades, en el próximo capítulo, abordaremos un nuevo tema del stencil a través de otro par de libros de nuestra colección.